Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, científicos e investigadores. Y hoy vamos a hablar sobre el microbioma del manglar. Y para eso vamos a platicar con la doctora en ciencias por el CIMBESTAB, Ari de León. Un gusto. Muchas gracias, Freddy, por la invitación. Y pues sí, aquí estamos para contarte todo lo que tiene que ver con los bichitos del manglar o los microorganismos del manglar. Cuéntanos cuántos microbiomas, bichitos hay en un manglar. Pues el manglar es el ecosistema formado por los árboles de mangle, arbustos que se encuentran en las zonas costeras principalmente y tienen influencia por su ubicación, pues del agua de mar, pero también puede ser de agua dulce, porque los encontramos a veces en los deltas de los ríos o donde se unen ríos con el mar, ¿no? O también en el caso de la península de Yucatán, pues a lo largo de toda la costa. Entonces, también lo forma el sedimento. Digamos que esa unión, ¿no? Del sedimento, los árboles de mangle, los arbustos y el agua que se encuentra presente ahí. Es salobre, ¿verdad? Es salobre. Entonces puede ser agua, dependiendo la temporada o la época del día, la cantidad de agua dulce o salada que exista. ¿Cuándo hay más agua dulce en un manglar? ¿De día, de noche y en qué época del año? Las mareas, eso está directamente relacionado con la marea y, por ejemplo, si hay descargas de agua cerca o algún río. Por ejemplo, va a haber más agua dulce cuando sea época de lluvias y va a haber más agua en general, ¿no? Tanto dulce como salada. También es importante el flujo de esa agua porque eso es lo que le da vida al manglar, ¿no? Un manglar sin agua, pues se muere. Entonces, si hay construcciones que bloquean el flujo de agua, ya sea alguna casa, algún fraccionamiento residencial, algún complejo hotelero o alguna carretera que impida el flujo del agua, pues el manglar se va a morir porque pues no tiene el sustento. Entonces, te decía que el manglar es como todo esto complejo, ¿no? Entonces, encontramos microorganismos en las raíces del mangle, en las raíces de los arbustos. Para recordarme, las raíces del mangle son aéreas, se ven. Ajá, bueno, se ven la mayoría, pero también hay algunas enterradas, ¿no? Entonces, en todo eso encontramos microorganismos y también en el sedimento, que es como el suelo o la base que sostiene, vaya, esos árboles, ¿no? Que es como el lodo. El lodo. Lo que comúnmente. Así es, lo que conocemos como lodo, que luego cuando vamos al manglar es como lo que huele feito. Eso está llenísimo de microorganismos. ¿De verdad? Así es. ¿Qué microorganismos tiene el lodo del manglar? Principalmente microorganismos que no utilizan oxígeno. Precisamente como están tapados por agua, digamos que no pueden respirar oxígeno como los microorganismos, vaya, que tienen contacto con la atmósfera, ¿no? Entonces son microorganismos... Los hace especiales entonces. Así es, ajá. Los llamamos anaerobios o se clasifican como anaerobios porque no utilizan oxígeno. Y son capaces de pues hacer cosas como que en biología son complejas o generan metano y fijan el carbono. Y a veces, cuando vamos al manglar, por lo general huele feíto, o a la mayoría de las personas es un olor que les desagrada, pues es ácido sulfúrico o azufre. Justo cuando existen estas condiciones, los microorganismos pues tienen mucha inferencia en el ciclo del azufre. Estos pues son importantes, son los ciclos biogeoquímicos y son los ciclos que le dan a la atmósfera, a la Tierra, las características que tiene ahora para que la vida se pueda dar como la conocemos. O sea, esas bacterias las hacen interesantes. Ajá, porque pueden hacer, digamos que, cosas que se consideran como bioquímicamente complejas. ¿Cuáles son las cosas bioquímicas complejas que hacen las bacterias que están en los manglares? Ajá, por ejemplo, la reducción del azufre, la generación de metano. Todos esos son como ciclos complejos que requieren mucha energía.
Entonces, digamos, por así decirlo, no cualquier bacteria los va a hacer en condiciones normales. Y en el manglar, pues esa es la normalidad, ¿no? Digamos que la complejidad. También recordemos que, pues así como cambian las mareas, también cambian las condiciones, ¿no? Entonces, no solo hablamos de la cantidad de oxígeno, sino también de la cantidad de sal. A la mayoría de las bacterias no les gusta la sal. ¿No les gusta la sal? No, por ejemplo, si las vemos al microscopio, a la mayoría, y les ponemos alguna solución con sales, las bacterias explotan o se mueren. ¿Y cómo viven en el manglar? Pues están adaptadas para eso. O sea, tienen adaptaciones. Han evolucionado. Así es. ¿Y cuáles son sus adaptaciones de estas bacterias para que se lleven bien con la sal? Claro, tienen en su membrana, tienen como canalitos que permiten el paso o el libre acceso de el sodio, que es un ion, que es el principal ion en la sal o lo que llamamos sales. Y eso hace que pues no se rompa, por así decirlo, sino que permite el libre acceso de la sal. Y pues también la utilizan. Son bacterias maravillosas. ¿Cómo se llaman? Pues tienen diferentes nombres. La más conocida. A ver, no te podría decir una a tipo, bueno, como a nivel especie, pero por ejemplo, una que existe en manglar y en bastante abundancia, pues son las proteobacterias, que también existen en suelo, pero he ahí la belleza de las bacterias, que están en todos lados y puede que sea la misma, pero puede hacer funciones diferentes. Entonces, es donde uno dice que son muy versátiles, ¿no? O es donde como nos damos cuenta como de la complejidad que existe, pero que también pues son versátiles, ¿no? Así como pueden estar en el suelo, pueden estar en el manglar. Por ejemplo, las bacterias del manglar, ¿a qué ayudan? Uh-huh. ¿Cuál es su función? Pues ayudan a mantener el ecosistema como tal, ¿no? O sea, como lo conocemos. Y que necesitamos el ecosistema como lo conocemos porque pues si falta algo, digamos que el ecosistema no funciona. Entonces, no sé, deja de haber agua, deja de haber manglar, o el manglar se empieza a morir. Y el manglar tiene funciones ecológicas como muy buenas y muy notorias. Por ejemplo, es barrera contra huracanes, ayuda a la filtración del agua, precisamente por cómo están las raíces, y que en esas raíces, pues, no la raíz como tal, ¿no? Sino están recubiertas por microorganismos. Y esos microorganismos, pues también como que purifican el agua. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Estamos platicando con la doctora en Ciencias por el CIMBESTAB. La doctora Arit de León nos está hablando sobre el microbioma del manglar. Así es, Freddy. Te decía que
el manglar es algo muy complejo, pero también muy bello y que tiene diferentes servicios ecosistémicos, o así se llaman, digamos que lo que hace el manglar que a nosotros nos beneficia, ¿no? Como seres humanos. Te mencionaba que sirve como barrera cuando hay huracanes o mareas fuertes. También evita la erosión justo de ese suelo, ¿no? Sabemos que cuando llega la marea fuerte, pues jala arena, ¿no? Cuando hay manglares en la costa, justo estas raíces que están en el aire, pero también llegan al sedimento, a la arena, y muy profundo, pues justo estas raíces retienen esa arena, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un error que llegan los grandes hoteles y quitan todo lo que hay enfrente para que se vea la playa bonita, pero pues quitan eso que justo protege esa playa, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de muchas cosas. También, por ejemplo, justo las raíces y el sedimento crean como un laberinto, ¿no? Entonces, muchas especies de peces se reproducen en las raíces del manglar. Sirve como criadero, porque al ser las crías tan pequeñas, no pueden pasar presas grandes por las raíces. Entonces... es como una guardería. Ajá, es la guardería de muchas especies de peces. También el mangle es... A mí me gusta... ¿Ves de donde hay manglar? Uh-huh. Hay buena pesca. ¿Por qué? Precisamente porque hay muchos peces y porque ahí se reproducen. Entonces como hay guarderías, digamos que ahí llevan la mayor parte de su ciclo de vida, ¿no? Ahí nacen, por así decirlo, ahí se reproducen, también ahí mueren, ¿no? Entonces, también en los manglares existe pues mucha diversidad, ¿no? Es decir, encontramos muchos peces, muchas aves, muchos depredadores. Ave-manglar. Uh-huh. También sirven como soporte, ¿no? Para los nidos de aves migratorias. Sobre todo en la península de Yucatán, es como el lugar ideal de muchas aves migratorias y pues llegan cansadas de su vuelo y ¿dónde se quedan a descansar o por temporadas? Pues en el manglar. Entonces también es como el lugar ideal para los observadores de aves ir al manglar, sobre todo en la mañana, ¿no? Bueno, o en la mañana o en el atardecer. Es como donde vemos más diversidad. También, pues el manglar es bello, ¿no? A mí hasta la forma del mangle me fascina. O sea, como las raíces y el tronco y el tronco y las ramas que salen. ¿Es lo mismo lo que pasa en un manglar de día que de noche? No, así es. Por ejemplo, hay pocos estudios en cuanto a microbioma, pero también estaría muy, muy interesante porque, en la mayoría del mundo, el manglar está en la parte tropical y subtropical. Pero, pues, como hay la misma temporalidad, hay muchos cambios de temperatura. Entonces, tú dices, ¿cómo cambia, ¿no? Conforme cambia la temperatura. Entonces, así como tienen adaptaciones para la sal, así también tienen adaptaciones para estos cambios bruscos de temperatura. Se consideran a los microorganismos del manglar como microorganismos extremos o extremófilos, es decir, como que les gusta vivir al límite, precisamente porque son muy versátiles. También el manglar es muy bello. A mí esa forma de los mangles a mí se me asemeja como a las venas, del cuerpo, ¿no? ¿Qué hace muy particular los manglares de la península de Yucatán? Claro, la cobertura, digamos que del manglar que hay en México, más del 50% es el manglar que existe a lo largo de toda la península de Yucatán, desde Quintana Roo, Yucatán, Campeche. Y el área también. También son manglares chaparritos, aunque sea la misma especie de mangle. Por ejemplo, tenemos Rhizophyra mangle en todo México, pero en la costa, por ejemplo, del Pacífico o en Chiapas y Oaxaca, es bosque de manglar muy alto. Son mangles altísimos, como de hasta 30 metros. ¿Sí? Ajá. Y aquí en Yucatán es la misma especie, pero crece chaparrita. ¿A qué se debe? A las condiciones. Por ejemplo,
no es la misma cantidad de oleaje, por así decirlo, que recibe la península al que existe en el Pacífico. Entonces, digamos que estos manglares se han adaptado a vivir en condiciones menos hostiles en cuanto a las mareas. Entonces, crecen hasta, digamos que hasta esa altura porque no necesitan más. También los del Pacífico pues se ven sometidos a mayor marea y también los huracanes o los fenómenos meteorológicos fuertes en el Pacífico pues son más fuertes, ¿no? Entonces necesitan como mayor protección. Digamos que ellos mismos se protegen. También algo que han hecho muy bien que hacen muy bien los mangles en su conjunto y los microorganismos en su conjunto es trabajar en equipo. Te ponía de ejemplo hace rato a las protobacterias, que son un grupo de microorganismos, pero existen muchos y trabajan en conjunto, es decir, son una comunidad, así como la comunidad de árboles que vemos, ¿no? Sí tienen competencia entre ellos, pero también se ayudan. Existen como estas relaciones que hacen que, no sé, por ejemplo, lo que yo hago, en lo que soy experta, yo genero este producto, ¿no? Pero esto que yo genero le sirve a la otra bacteria. Lo que usted ha descubierto, las bacterias que ha registrado que hay en el manglar, se puede hablar de biotecnología. De bacteriología. Uh-huh. Sí, bueno, lo que hemos descubierto junto con el doctor Jorge Herrera y la doctora Claudia Teutli del Cinvestav Mérida, pues es que existe una diferencia entre los manglares conservados, degradados y restaurados de la península de Yucatán. Cambia tanto cómo se ven y tanto las bacterias que en ellos que habitan en el manglar. Son muy diferentes dependiendo el estado de conservación. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. De Frente y Directo, un programa de análisis donde el comunicador Ramón Pérez y el grupo Muro Noticias nos explican todo sobre el acontecer político local. Te esperamos los viernes a las 7 de la noche en De Frente y Directo, por Teleplay. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad. Mérida de Yucatán, por Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por continuar con nosotros en este programa Acceso Directo, que es un programa para que todos aprendamos, ¿verdad? Y escuchemos a nuestros científicos e investigadores. El día de hoy tengo la oportunidad de conversar con la doctora Adit de León. Doctora, ¿qué tanto hay en los manglares que nos puede servir como precursores para biotecnología, o sea, para medicamentos? ¿Los hay? Claro. Bueno, para medicamentos no recuerdo como tal, de seguro hay, pero sí hay, por ejemplo, para procesos bioquímicos, para procesos que tienen que ver con fermentación. Sí. Ajá. Justo se pueden utilizar microorganismos que habitan en el manglar para ponerlos en algún reactor, ¿no? Que hace fermentación. También lo que sí sé, por ejemplo, en Asia sobre todo, el mangle rojo, su corteza secreta taninos, que son los que le dan o los que luego tiñen de rojo el agua, ¿no? Entonces, estos taninos, la industria cosmética los ha utilizado como para tratamientos de la piel, sobre todo para quitar manchas o blanquear. Se han dado cuenta que son muy útiles, ¿no? Precisamente por las condiciones en las que se da la vida en el manglar, que son difíciles, o condiciones sin oxígeno, los microorganismos que están ahí pues ayudan en procesos
no sé, industriales que tienen que ver con ausencia de oxígeno. Entonces, digamos, como estos microorganismos ya están adaptados, pues es moverlos del manglar a la industria, ¿no? Que en teoría se dice fácil, es un proceso complejo. Yo no me dedico a eso, pero existe la posibilidad, ¿no? Sí hay reportes de diversas bacterias que tienen esas capacidades. Doctora, y aquí el manglar, por ejemplo, restaurar un manglar, ¿cuánto tiempo lleva? Lleva décadas. Es un proceso lento y que tiene que ver con más que sembrar el mangle, sino cuidar las condiciones en las que existe, ¿no? En las que ya existe. Por ejemplo, hace rato te mencionaba el flujo de agua y te mencionaba también, pues eso, ¿no? O sea, si ya está, como por qué quitarlo, ¿no? Entonces, hay que cuidarlo, hay que cuidar las características en las que habita, ¿no? Hay que dejarle el flujo de agua libre y pues también... Se habla que mucho, doctora, que la naturaleza recobra su terreno. Es correcto. ¿Qué pasa cuando te asientas en un manglar? Ajá, pues te expones al no haber, por ejemplo, si estás en la costa, donde antes había manglar para proteger de las mareas, y lo quitas para tener una vista bonita al mar y a la playa, uno, te arriesgas a que esa playa deje de existir. También te expones en primera línea a los huracanes o a los fenómenos meteorológicos fuertes, como los huracanes. Es decir, antes la primera línea o la primera barrera pues era el manglar, cuando pues los huracanes tocan la costa. Pero al no existirlo, pues se vuelve tu casa, ¿no? Entonces, lo primero con lo que va a chocar el huracán o la onda tropical o lo que sea es tu casa. También, pues, te vuelve susceptible a inundaciones, ¿no? Y también lo que se ha descubierto últimamente o ahora que los virus están de moda es que la complejidad del manglar justo ayuda a que todo exista en armonía y en equilibrio, ¿no? Entonces, al no haber manglar, por ejemplo, no hay aves. Aves que luego se alimentan de insectos. Entonces, hay más insectos, por ejemplo. Entonces, hay más mosquitos. Los mosquitos transmiten enfermedades por vector. Bueno, algunos mosquitos, ¿no? Como el dengue o algún otro virus. Entonces, al no existir el ecosistema tan complejo, pues se van generando una serie de cosas. Entonces, y de repente uno está más expuesto a los virus, por ejemplo, que es algo que se dieron cuenta en el sudeste asiático, que fue muy fácil quitar el manglar. Inclusive hay ciudades que se desarrollaron sobre el agua, porque hay países donde casi no hay costa, pero había manglar, ¿no? Entonces pusieron muelles, quitaron todo el manglar y se dieron cuenta que el agua sobre la que construyeron, donde antes pescaban, de donde antes vivían, pues eso dejó de ser posible porque se fueron los peces, ¿no? Entonces se perdió todo, por así decirlo. Por decir, aquí en la costa de Yucatán, cada vez que se afecta o se interviene en el manglar, ¿qué insectos empiezan ahora sí a enfrentar directamente a los humanos? Claro, pues precisamente los patógenos, ¿no? O los que ven como nicho o como oportunidad esas características, ¿no? Dicen, aquí hay agua. Y bueno, no es que digan, ¿no? Digo, pero esa es como la lógica, ¿no? De, hay agua, podemos crecer ahí, ¿no? Y luego ahí crecen, ¿no? Pero al no haber manglar, no hay aves, no hay depredadores y se corta la cadena alimenticia. Entonces se vuelve un problema. Hay un desequilibrio. Ajá, hay un desequilibrio y se vuelve un problema para los que sí están ahí, que aparte de los mosquitos, pues somos los seres humanos, ¿no? O sea, se incrementa más los moscos, ¿no? Por decirlo. Así es. Y los moscos y todo lo que conllevan, por ejemplo, pues las enfermedades, sobre todo los virus. Y así sucede con todo, no solo con los moscos, ¿no? Al romper ese equilibrio, digamos que se pierde la salud. En biología hay algo que se conoce como una salud, que se refiere a que la salud de los seres humanos depende mucho y es una sola con la salud del ambiente.
Entonces, personas sanas habitan lugares sanos. Entonces, cuando empiezan a haber enfermedades en la población, también... Y hay animales sanos. Ajá, y animales sanos, ¿no? Entonces, cuando una población se empieza a enfermar, hay enfermedades recurrentes, también es como lógico voltear a ver al ambiente donde viven esas personas y ver qué está pasando, ¿no? También es como una parte muy interesante de la ciencia, investigar qué pasa en la comunidad en general, ¿no? Y ya, ¿qué ha descubierto? ¿Qué ha registrado? Porque usted sigue investigando. Claro, lo que hemos descubierto es que precisamente el estado de conservación del manglar es diferente más que por la localidad del manglar, sino por algo que llamamos el estado de conservación. Es decir, manglar que está conservado, es decir, es antiguo, no se ha tocado, está lejos de perturbaciones, tiene mayor diversidad de bacterias, es decir, tienen más bacterias que son capaces de vivir ahí. Es bueno que haya mayor diversidad. Y, por ejemplo, manglares degradados tienen mucho menor diversidad, es decir, la han perdido porque sus condiciones han cambiado, porque pues precisamente están perturbados, ¿no? Y también analizamos manglares restaurados, es decir, ya sobre todo en la península de Yucatán hay grupos de trabajo que se han dedicado a la restauración y qué bueno. Entonces, se ha dado a la tarea a analizar cómo son esos manglares restaurados, si se parecen, a qué se parecen más, ¿no? A los degradados o a los conservados. Justo queremos que se parezcan a los conservados, pero eso es algo como que da el tiempo, ¿no? Porque son procesos y es algo que se llama sucesión biológica, ¿no? Entonces, toma tiempo para que las bacterias, para que todo lo que está en el manglar que se está restaurando se parezca al manglar original, ¿no? Por así decirlo. Eso es lo que se ha descubierto hasta el momento. Doctora, pues la verdad, muchas gracias. Gracias por su tiempo y por compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias a ti, Freddy, gracias a este espacio y pues bienvenido cuando gustes. Gracias.